¿Alguna vez nos detuvimos a pensar qué sentido tiene todo lo que hacemos cada día? Trabajamos, corremos, soñamos, luchamos, pero al final, ¿qué es lo que realmente permanece? Es como cuando uno se esfuerza por construir un castillo de arena en la orilla del mar. Parece hermoso por un momento, pero la ola llega, y todo desaparece. Así describe el sabio Salomón la vida bajo el sol, un constante construir y perder, buscar y no encontrar. Pero al final de su reflexión, descubre algo que da sentido a todo lo demás. Una verdad tan profunda, que resume la razón por la cual existimos. Por eso, en esta semana, al investigar y estudiar la Biblia y pedir la guía de nuestro amoroso Padre Celestial, vamos a reflexionar sobre Eclesiastés 12:13 que dice: El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En este análisis no solo vamos a reflexionar sobre este versículo, también lo vamos a analizar juntos, para entender qué quiso decir el sabio, qué significa temer a Dios y obedecerlo, y por qué eso sigue siendo el centro de una vida con propósito. Así que quédate hasta el final. Hoy vamos a descubrir por qué estas palabras, escritas hace miles de años, siguen hablando directo al corazón, y cómo pueden devolverle dirección, paz y propósito a nuestra vida. Así que comencemos. ¿Cuál es el contexto general dentro de Eclesiastés 12:13? El capítulo 12 es el cierre del libro y tiene un tono profundamente reflexivo. Este capítulo fue escrito por un Salomón ya anciano, que mira hacia atrás y reflexiona sobre todo lo que vivió. Después de haber conocido la riqueza, la fama, el placer y la sabiduría, llega a una conclusión sorprendente: sin Dios, todo eso no llena el corazón. Sus palabras no nacen de la teoría, sino de la experiencia de un hombre que lo tuvo todo, pero que comprendió que solo la relación con el Creador da sentido verdadero a la vida. Comienza diciendo en el versículo 1: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es un pedido urgente a recordar a Dios antes de que lleguen los días difíciles de la vejez. Los versículos 2 al 7 usan imágenes poéticas para describir cómo el cuerpo se debilita, los sentidos se apagan y la vida termina. Los ojos se oscurecen, los dientes se caen, las piernas tiemblan, hasta que finalmente el polvo vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Luego, el predicador repite su tema principal en el versículo 8. La mayor de las vanidades, todo es vanidad. Con eso, muestra que todo en la vida es pasajero, excepto una cosa: nuestra relación con Dios. Por eso, el versículo 13 llega como la conclusión lógica y espiritual de todo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es todo lo que el hombre debe hacer. En otras palabras, después de reflexionar sobre la juventud, la vejez y la muerte, el sabio enseña que lo único que permanece y da sentido a la vida es vivir con reverencia y obediencia a Dios. Así, el capítulo 12 comienza con un pedido a recordar a Dios en la juventud, y termina con una invitación a temer y obedecerlo toda la vida. Ahora hagamos un análisis de las frases del versículo. ¿Qué significa la frase: el fin de todo el discurso oído es este? El autor, Coelet, o predicador, después de explorar la vida debajo del sol, llega a su conclusión final. El término fin, transliterado, sof, en hebreo significa resultado, desenlace, propósito o resumen final. No habla de terminar un discurso, sino de su conclusión esencial, el punto donde todo coincide. Después de examinar las alegrías, frustraciones, vanidades y misterios de la existencia humana, el sabio resume todo en una sola verdad duradera:
el verdadero sentido de la vida se halla en la relación con Dios. ¿Qué significa teme a Dios? ¿Qué significa teme a Dios? La palabra hebrea transliterada es yaré, que no significa miedo paralizante, sino reverencia profunda, respeto santo y reconocimiento de la autoridad y grandeza de Dios. Temer a Dios implica entonces vivir conscientes de su presencia, de que Él nos observa, nos juzga y sostiene toda la vida. Este temor no aleja, sino que acerca al que cree a la obediencia y a la sabiduría. ¿Qué implica guardar sus mandamientos? El verbo hebreo guardar, transliterado chamar, significa vigilar, cuidar, proteger, obedecer cuidadosamente. No es solo cumplir normas, sino atesorar y cuidar lo que Dios ordena. Así que guardar los mandamientos significa obedecerlos activamente como expresión de amor y fidelidad. En el contexto de Eclesiastés, donde muchas cosas parecen vanidad, vacías, el sabio muestra que la obediencia a Dios es lo único que tiene un valor eterno. ¿Qué quiere decir porque esto es el todo del hombre? La frase hebrea es kisekola Adam, literalmente, porque esto es todo el hombre. Esto puede entenderse de dos formas complementarias. Primero, esto resume todo lo que el ser humano debe ser. Temer a Dios y obedecerlo define la razón de existir del hombre. Y segundo, esto es lo que hace completo al ser humano. Sin Dios, el hombre está vacío, con Él, el hombre es todo, es decir, pleno y realizado. Esta frase también nos lleva de regreso al principio de la historia humana. Desde Génesis, Jehová Dios creó al hombre para reflejar su imagen, vivir en unión con Él y cuidar de su creación. Por eso, temer a Dios y obedecerlo, no es solo una orden moral, sino volver al propósito original para el que fuimos hechos. Eclesiastés nos invita a regresar a ese diseño, una vida centrada en Dios, donde todo lo demás encuentra su lugar. ¿Cómo se conecta este versículo con todo el libro de Eclesiastés? Eclesiastés es un viaje por la búsqueda del sentido de la vida. El autor explora la sabiduría, el placer, el trabajo, la riqueza y la justicia, pero encuentra que todo es vanidad, vacío, sin Dios. El versículo 13 resuelve esa tensión, el último propósito no está debajo del sol, sino en Dios mismo. Después de comprender el mensaje central de Eclesiastés 12:13, surge una pregunta importante. ¿Este principio es algo nuevo que aparece solo en Eclesiastés? En realidad, no. Es una verdad que recorre toda la historia bíblica, desde el Génesis hasta los profetas. Veamos cómo este pedido al temor reverente y la obediencia práctica a Jehová Dios se mantiene constante a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Dónde encontramos un mensaje parecido en los primeros libros de la Biblia? En el Pentateuco, especialmente en Deuteronomio 10, 12 y 13, Moisés pregunta: Ahora, oh Israel, ¿qué te está pidiendo Jehová tu Dios? Solo te pide que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que obedezcas los mandamientos y estatutos de Jehová que te estoy mandando hoy, por tu bien. Es casi idéntico a Eclesiastés. El sabio no inventa una nueva idea, está retomando la esencia de la ley mosaica, pero la enfoca no en los rituales, sino en la actitud del corazón. Obedecer por amor y respeto a Dios, eso es lo que da sentido a la vida. ¿Hay ejemplos en los primeros relatos que muestren ese mismo principio? Sí. En Génesis 22, 12, cuando Dios detiene a Abraham, y le dice: Ahora sé que temes a Dios. El temor aquí no es miedo, sino confianza y obediencia demostrada en la acción. Eclesiastés toma esa misma idea, el verdadero temor de Dios se prueba con hechos,
no solo con palabras o emociones. ¿Y en los libros históricos también se mantiene ese mensaje? Exactamente. En Josué 24, 14, antes de morir, Josué dice: Por eso, teman a Jehová, y sírvanle con integridad y fidelidad. Y más adelante, en 1 de Samuel 12, 24 dice: Pero ustedes teman a Jehová. Sírvanle fielmente y con todo el corazón. En ambos casos, el mensaje es el mismo, tanto la estabilidad del pueblo, como la vida personal dependen de una relación sincera con Dios, basada en el respeto y la obediencia. ¿Qué relación tiene Eclesiastés con los libros como Proverbios y Job? Tiene una conexión directa. En Proverbios 1, 7 dice: Todo el que quiera ser sabio, debe empezar por obedecer a Dios. Después de analizar todo el conocimiento humano, Eclesiastés llega al mismo punto de partida que Proverbios: la verdadera sabiduría comienza con una relación correcta con Dios. Y en Job 28, 28 se repite la misma enseñanza. Dijo a todo el mundo: si ustedes me obedecen y se apartan del mal, habrán hallado la sabiduría. Job y Eclesiastés, aunque desde experiencias distintas, llegan a la misma conclusión: la clave de la vida no está en tener todas las respuestas, sino en vivir con humildad, reverencia y obediencia ante Dios. ¿Y los profetas también hablaban de este mismo principio? Y de una manera muy profunda. Isaías 33, 6 dice: El temor de Jehová será tu tesoro. Para los profetas, el verdadero valor del ser humano no está en el éxito, ni en el poder, sino en su respeto fiel hacia Dios. Y Miqueas 6, 8 resume el corazón del mensaje bíblico. Y lo que Jehová requiere de ti, practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios. Es exactamente lo que Eclesiastés enseña. La verdadera espiritualidad se demuestra en la conducta, en la humildad y en el trato con los demás. Así vemos que Eclesiastés 12, 13 no está aislado. Es el eco final de un mensaje que atraviesa toda la Biblia. Temer a Dios, obedecerle con sinceridad, y vivir con propósito es, y siempre ha sido, el todo lo que el hombre debe hacer. Este versículo resume toda la reflexión del libro: todo lo que hacemos, buscamos y logramos no vale nada si no está conectado con Jehová Dios. El autor nos muestra que, aunque trabajemos duro, busquemos placeres, acumulemos riquezas, o pretendamos ser sabios, sin Dios todo es vacío y sin sentido. El versículo 13 resume toda la búsqueda. Primero, temer a Dios es reconocer su autoridad y depender de Él. Segundo, obedecer sus mandamientos es vivir conforme a su voluntad. Y tercero, esto es todo lo que el hombre debe hacer, es la verdadera integridad humana que radica en esa relación obediente con el Creador. Así que este cierre nos deja con una expectativa. Si nuestro propósito es seguir a Dios, ¿cómo podemos hacerlo perfectamente siendo humanos imperfectos y propensos a equivocarnos? Es en este punto es donde las escrituras cristianas ofrecen una respuesta más profunda y completa al mensaje de sabiduría, proporcionando esperanza y guía, para poder vivir según el propósito de Dios a pesar de nuestras limitaciones humanas. Primera frase de relación con Eclesiastés: Cristo aparece como el hombre que cumple de manera perfecta el temor y obediencia a Dios. ¿Qué presenta Eclesiastés 12, 13, como el ideal de vida humana? Presenta que el ser humano debe temer a Dios y obedecer sus mandamientos, porque eso constituye el todo lo que el hombre debe hacer, es decir, su razón de ser y propósito. ¿Y quién representa de manera plena ese ideal en las escrituras cristianas? Jesús mismo. Él es el hombre que vive en total temor reverente hacia Dios y obedece todos sus mandamientos con amor y fidelidad.
¿Dónde vemos ese temor reverente en la vida de Jesús? En Hebreos 5, 7 se dice que fue oído a causa de su temor reverente. es un temor filial, no de miedo, sino de respeto profundo hacia su Padre. ¿Y cómo demuestra Jesús su obediencia perfecta? En Juan 15, 10, él mismo dice: Yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Esa es la obediencia completa y amorosa que Eclesiastés anhelaba. Y el Evangelio de Juan muestra que Jesús vive en temor reverente hacia Dios y en obediencia total a su voluntad. ¿Qué revela esto acerca de su identidad? Que en Jesús habita toda la plenitud de Jehová Dios. Dice Colosenses 1, 19. Porque a Dios le pareció bien hacer que toda la plenitud residiera en él. Por eso, Jesús es el hombre perfecto, la realización total del propósito divino que menciona Eclesiastés, vivir totalmente para Dios. La frase el temor de Dios, Cristo lo redefine en una clave de relación, transformándolo en una conexión de amor filial, confianza y reverencia hacia un Padre, más que en un mero sentimiento de miedo o sumisión. ¿Qué papel tiene el temor de Dios en Eclesiastés? Es la base de la verdadera sabiduría, es reconocer a Dios con respeto, reverencia y obediencia. ¿Cómo transforma Cristo este concepto? Jesús lleva ese temor a desagradar a Dios a una dimensión más profunda, ya no es solo respeto hacia un Creador soberano, sino un amor reverente hacia un Padre cercano. Ahora bien, ¿significa que el temor desaparece? No. Mateo 10, 28 dice: No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Más bien, témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Y Hechos 10, 35 dice: Sino que acepta a los que le temen, y hace lo que está bien, sea cual sea su nación. Primera de Pedro 2, 17 dice: Tengan temor de Dios. Aquí nos muestran estos textos que seguimos respetando a Dios, pero en Primera de Juan 4, 18 explica que el amor perfecto echa fuera el temor. Es decir, que el miedo se transforma en un amor confiado. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestra relación con Dios en Cristo? Que el temor reverente no nos aleja, sino que nos acerca. Y Jesús revela al Padre como alguien que nos ama y nos invita a obedecer desde la confianza y el afecto, no desde el miedo. Ahora veamos la frase la obediencia humana, Cristo como el cumplimiento y mediador. ¿Qué exige Eclesiastés del ser humano además del temor de Dios? Obedecer sus mandamientos, vivir en obediencia práctica a lo que Dios ha ordenado. ¿Cómo cumple Jesús esa exigencia? Jesús lo hace de manera perfecta. En Mateo 5, 17 declara: No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés, o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Así que Jesús vino a cumplir la ley, no para anularla. ¿Y qué enseña como esencia de todos los mandamientos? El amor. Según Marcos 12, 30 y 31 dice: Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos dos. Romanos 13, 10 dice: Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Aquí nos enseña que el mandamiento supremo del amor es amar a Dios, y al prójimo es el resumen de toda la ley. ¿Cómo ayuda Cristo a sus seguidores a vivir esa obediencia? Por medio de su Espíritu. En Juan 14, 15 dice: Si me aman, obedecerán mis mandamientos.
Así que capacita a sus seguidores para obedecer desde el corazón. Y Romanos 8, 3 y 4 dice: La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al Espíritu. Aquí nos enseña que Jesús no solo enseñó la obediencia, la vivió en carne propia, aun cuando le costó lágrimas y dolor. Por eso su ejemplo tiene poder para transformar nuestro corazón. ¿Qué cambia entonces en la obediencia gracias a Cristo? Primera de Juan 5, 3 dice: En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. La obediencia deja de ser una carga, o un simple deber, y se transforma en una respuesta natural de amor y gratitud hacia Dios, hecha posible gracias a su misericordia, gracia, que nos ha sido dada no porque lo merecíamos o nos ganamos. Ahora veamos la frase: esto es todo lo que el hombre debe hacer, siendo Cristo, el hombre perfecto. ¿Qué significa la frase hebrea porque esto es todo lo que el hombre debe hacer según Eclesiastés 12, 13? Indica que temer y obedecer a Dios constituye la esencia misma del ser humano, su razón de existir. ¿Y cómo amplía las escrituras cristianas esta idea? Presentando a Jesucristo como el nuevo Adán, el hombre perfecto que vive en total unidad con Dios, y representa perfectamente lo que el Creador quiso desde el principio. ¿Qué textos lo muestran? Primera a los Corintios 15, 47 al 49 dice: Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Y Efesios 4, 13 agrega: De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, podemos ver que todo lo que hombre debe hacer de Eclesiastés encuentra su cumplimiento en Jesús, el ser humano perfectamente orientado hacia Dios, obediente, sabio y santo. En Jesús vemos lo que significa ser verdaderamente un humano según el propósito divino. ¿Qué nos enseña esto sobre la humanidad según Dios? Que el verdadero todo lo que el hombre debe hacer se encuentra en Cristo. En él descubrimos lo que significa ser plenamente humanos, obedientes, sabios y santos, viviendo en unidad perfecta con Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que representa de manera impresionante lo que enseña Eclesiastés 12, 13, teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es todo lo que el hombre debe hacer. Ese ejemplo es Job. La Biblia lo presenta así en Job 1, 1, era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Job vivía lo que menciona Eclesiastés, lo que descubrió Salomón después de reflexionar sobre toda la vida. Que lo más importante no es la riqueza, ni la fama, ni el placer, sino vivir con un corazón que teme a Dios y obedece sus mandamientos. Tal vez alguien se pregunte: pero, ¿cómo podía Job obedecer los mandamientos de Dios si todavía no existía la ley de Moisés? Y es una pregunta muy válida. Job vivió antes de la nación de Israel, en una época muy antigua. De hecho, Job no era judío. Vivía en la tierra de Uz, fuera del territorio de Israel. Y sin embargo, la Biblia en Job 1 dice que era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Eso nos muestra algo muy importante. La obediencia y el temor a Dios no dependen de una nación, de una cultura ni de una religión específica. Son una respuesta natural del corazón humano que reconoce al Creador y quiere agradarle. Antes de que existiera la ley escrita, ya existía la voluntad moral de Dios grabada en la conciencia del ser humano. Desde Adán, desde Noé, Dios reveló sus cualidades y sus principios a la humanidad. Y aunque Job no tenía las tablas de la ley de Moisés, sí tenía algo más profundo. Un corazón sensible a Dios. Romanos 2, 14 y 15 explica esto perfectamente. Cuando los no judíos, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Eso era Job. Un hombre que, sin pertenecer al pueblo de Israel, vivía conforme a la justicia divina porque escuchaba la voz de su conciencia y temía al Dios verdadero. Por eso, cuando Eclesiastés 12, 13 nos dice teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es todo lo que el hombre debe hacer. No se limita solo a quienes tienen una religión o una ley escrita. Está hablando de todos nosotros. De cualquier persona, en cualquier tiempo o lugar, que decide vivir en respeto, obediencia y amor hacia Dios. Job nos demuestra que obedecer a Dios no es un tema de pertenecer a una nación, sino de tener un corazón que reconoce su grandeza y desea andar en la vida haciendo su voluntad. Y esa misma invitación sigue vigente hoy. A cada uno de nosotros, sin importar nuestra historia o nuestros orígenes. Dios nos invita a vivir con ese mismo temor reverente que tuvo Job. Un temor que no es miedo, sino confianza, respeto y amor hacia quien nos dio la vida. También nos enseña que no hace falta tener todas las normas delante de nosotros para hacer lo correcto. Cuando realmente tememos a Dios y lo amamos, su voluntad se vuelve clara. Porque su ley se escribe en nuestro interior. Y lo más hermoso del relato es que al final del libro, Dios mismo honra a Job. Después de todo su sufrimiento, lo bendice aún más que antes. Porque cuando el corazón teme a Dios, incluso en medio del dolor, Jehová Dios nunca se olvida de recompensar esa fidelidad. Ahora bien, de todo este análisis, ¿qué lección podemos extraer de las palabras de Eclesiastés? Y eso nos hace pensar en algo muy actual. ¿De qué manera este versículo nos ayuda hoy, cuando el mundo parece medir el valor de una persona por lo que logra, lo que tiene, o lo que muestra en redes sociales? La respuesta es sencilla, pero profunda, nos recuerda que el verdadero valor no depende del éxito, la fama, ni las apariencias. Temer a Dios hoy, significa reconocerlo en nuestras decisiones, mantener nuestros principios cuando nadie nos ve, y entender que lo esencial no es tener más, sino vivir con propósito y en obediencia a Dios. Porque al final, no se trata de cuánto mostramos, sino de quién somos delante de Dios. También, ¿qué nos enseña este texto cuando tenemos que tomar decisiones que parecen buenas a nuestros ojos, pero que en el fondo pueden alejarnos de lo correcto? Nos enseña que el respeto y la obediencia a Dios deben guiar cada paso. En un tiempo donde todo parece relativo, y cada uno hace lo que siente, temer a Dios es consultarlo antes de actuar, confiar en su sabiduría más que en la nuestra, y recordar que, al final de todo, lo único que realmente permanece es haber vivido conforme a su voluntad. Porque eso, como dice Eclesiastés, es todo lo que el hombre debe hacer. Ahí está el sentido de la vida. En conclusión, al final, Salomón comprendió algo que muchos descubren demasiado tarde.
La vida no se mide por lo que conseguimos, sino por a quien escuchamos y obedecemos. Podemos tener éxito, conocimiento o reconocimiento. Pero si Dios no está en el centro, todo termina siendo solo viento que pasa. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino vivir con el corazón despierto a su presencia, con ese respeto profundo que nos lleva a decir: Dios mío, quiero hacer lo correcto, aun cuando nadie me vea. Obedecer sus mandamientos no es una carga. Es el camino que nos libra del vacío, que nos enseña a amar y que nos conduce a un propósito que es eterno. Y cuando miramos a Cristo, entendemos lo que Salomón buscaba. En Jesús vemos al hombre que temió perfectamente a Dios, que obedeció hasta el final y que transformó el temor en confianza, la obediencia en amor y la ley en vida. Por eso, si hoy sentimos que todo lo que hacemos se nos escapa de las manos, recordemos esta verdad. El verdadero sentido de nuestra vida no está debajo del sol, sino en Jehová Dios, que nos dio la vida. Y cuando lo tememos, lo amamos y lo obedecemos, no solo encontramos propósito, encontrás verdadera paz, plenitud y dirección. Tal vez hoy sea ese momento de detenernos, mirar al cielo y decir: mi Padre Celestial, quiero volver a vivir con propósito, con vos en el centro de todo. Porque al final, como escribió el sabio, teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es todo lo que el hombre debe hacer. Y como si quisiera dejarnos una última reflexión, el sabio agrega en el versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es un recordatorio solemne y esperanzador, nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Cada decisión, cada acto de amor, cada obediencia silenciosa tiene un valor eterno. Temer y obedecer a Dios no solo da sentido, sino también dirección hacia ese día en que todo saldrá a la luz. Y en Cristo, ese todo, se vuelve vida, esperanza y eternidad. Fin del análisis. Y antes de concluir, si hay algo de este análisis que te gustó, te animó o te dejó pensando, podés dejar tu comentario. Será muy valorado y quizás pueda ayudar a otros también a acercarse a nuestro amoroso Padre Celestial.